El equipo, ¿cómo están? Bien, ¿Todo muy bien? bien. Bueno, ¿qué es Argentina? Algunos decían Argenzuela en otro momento. Hay un programa de radio que se llama así. Podemos decir Argenyanqui, Argenchina. Digo, ¿pasó algo de eso o seguimos siendo Argentina? Sí, es tremendo, ¿no? Cómo pasamos de Suiza a En Zimbabue un minuto, en un de un día a pestañear. otro, ¿viste? O viceversa. Es tremendo, no, no. Bueno, sí, sí, tuvimos las elecciones. Em, Pensando un poco para la semana pasada, la verdad que ninguna encuesta, cuesta encontrar una Nadie. encuesta que haya, aunque sea acercado un poco el pronóstico. Así que nada, en el mismo sentido se movió el mercado. Estaban Ajá. todos, digamos, quizás sobreponderando o poniendo en probabilidad un escenario electoral malo para el oficialismo y cubriéndose con dólares o saliendo de acciones argentinas. Y eso hizo que el resultado, digamos, favorable para el oficialismo del domingo lleve el mercado el lunes a una suba histórica. Tuvimos una suba en dólares de estos días del 40%. A ver, ¿podés explicarlo en otras palabras para que gente como yo que no entiende nada lo pueda entender? Digo, ¿qué significa esto que Eh, contás? Tuvimos sí, sí, en algunos activos particulares tuvimos la suba de acciones, en algunos casos puntuales, de las más altas de la historia. A ver, es decir que una Eh, empresa que valía 10 pesos casi duplicó lo que El vale, valor de mercado. el valor de la empresa, claro, el valor digamos. de mercado, por ejemplo, no sé, la acción de Superville, Banco Superville, Mm, tuvo un aumento del 50% en dólares en tremendo, 1 o 2 días. Es tremendo. muchísimo. Eso tiene que ver también con que quizás la gente no estaba tan posicionada en acciones argentinas y ante un resultado electoral positivo para el Ah, oficialismo. Pasó tanto lo mismo con las acciones como con los bonos. Los bonos también subieron 20% y bueno, terminamos con una baja del riesgo país más o menos de 600 a 600 puntos. Y bueno, lo mismo pasó un poco con el dólar. Iniciamos la semana con el dólar a la baja, llegó a estar mm, 1.375. Pero ahí enseguida nomás encontró demanda. Fíjate que en el mismo día, la tarde del lunes, ya ya estaba en mil estaba claro. cuatrocientos Mm, setenta de vuelta, ¿viste? mm. Eh, Se va a caer en 1.500 mangos el dólar, aparentemente ese es el precio que el mercado dice que está bien. bueno, ahí lo que para mí va a empezar a pasar un poco es que vamos a empezar a buscar equilibrios o normalización de algunas variables de la economía que venían quizás con desequilibrios por todo este evento tan binario como puede ser una elección. Y ahí me refiero a dólar, me refiero a tasas. Veníamos con unas tasas altísimas por mucha absorción de pesos, en parte un poco para contener al dólar y llegar a la elección, digamos, con una estabilidad un poco mayor, pese a que es muy contractivo para la economía. Entonces, eso, digamos, creo que ya lo habíamos hablado acá, no es sostenible en el tiempo. Entonces, Claro. deberíamos buscar nuevos equilibrios que tengan que ver digamos, una mirada de la economía más apuntando a la economía real y no tanto a lo financiero. Entonces quizás veamos de acá en adelante una baja de tasas, un dólar que quizás busque un equilibrio con menos volumen operado. Por ejemplo, ayer el mercado oficial de dólar operó muy poco volumen cuando hace 2 semanas estábamos viendo que el Banco Central vendía Mm. a 700 millones, Y ¿viste? si tenemos que buscar una explicación a esto, no política, vamos a ver, no nosotros, los que caminamos en la calle, los humildes mortales, ¿no? Que andamos por ahí tratando de ganarnos la vida todos los días para subsistir, ¿no? Vamos a ponerlo así en esos términos. Digo, esta cuestión hace que hoy sea un país un poco más previsible con lo que ha ocurrido con este dólar, con la baja del riesgo país, etcétera. Digo, ¿esto le da previsibilidad a Argentina, que era lo que algunos buscaban, o seguimos en la misma? Sí, sí, le da previsibilidad porque eventos, digamos, que marcan tanto el camino como estos, vos lo tenés cada 2 años. Mm, Digamos, vos al menos por 2 años o hasta que empiece de vuelta la campaña del 2027, vas a tener un poco más de estabilidad o vas a tener quizás el foco no sé, por ejemplo, en reformas que se vienen o que quiere impulsar el gobierno, como la reforma laboral, tributaria, penal. eh, penal también. Entonces vas a sacar del foco un poco en, che, ¿qué va a pasar el 26 de octubre si el dólar el 27 se va a la mierda o no? Y vas a empezar a pensar, bueno, cómo hacemos que crezca el país, cómo movemos un poco la economía real, vuelven los créditos, no vuelven los créditos, empezamos
a entender o a buscar una previsibilidad mayor, porque si no, creo que no Claro, se puede vivir así, claro, claro, tan en claro. el día a día. Esto que ha pasado con los bonos, con el dólar, con esto que decías, ¿no? De algunas empresas que empezaron a crecer, digo, finalmente, con lo que pasó en las elecciones y teniendo en cuenta algunos datos que diste, la gente se despreocupó ya por el dólar, digo, había bajado el lunes, encontró demanda de compra, al toque, pimba, y quedó ahí 1.500. ¿Esto tiene que ver con que la gente dijo, ya está, no quiero comprar más, no tengo para comprar? ¿O encontrás algún otro análisis o alguna otra respuesta a eso? Es lo que nosotros vemos es que estamos todos o sea, el mercado en general estaba sobrecomprado en dólar. Ajá. A la persona que le preguntabas si se había cubierto para las elecciones, muchos te decían, che, sí, yo no compré acciones argentinas, compré dólares quizás. Entonces, lo que está empezando a lo que empezó a pasar estos días es que quizás algunos están desarmando esas posiciones, por eso es que todavía el equilibrio no lo vemos. Ok, Hay digamos, un desarme de esas posiciones y un equilibrio que va a ir llegando con los días. Lo ok. mismo con las tasas. Las tasas llegaron a estar 100% la semana pasada, que es Es muchísimo. terrible para una Es economía. terrible, sí, sí. Para una economía es terrible. A ver, quizás para el especulador financiero saca una buena tasa, pero digo, vos tenés una pyme, tenés, no sé, 10 empleados, Mm, que tenés que pagarle el sueldo a fin de mes y viene alguien y te paga 90 días, cuando vos querés descontar ese cheque para pagar sueldo, estás pagando una tasa altísima. Eso, claro. digamos, en el largo plazo no está bueno. Entonces, nada, quizás ahora lo que se le empieza a exigir un poco al gobierno es que tome nota de estas cosas y bueno, eh, un poco está empezando a pasar. Hoy se van a inyectar 5 billones de pesos a la economía. Eso debería dar mayor liquidez al sistema y las tasas seguir en el orden del 20-30, que ya empezaron a bajar y ya llevamos 3 días de baja de Y tasas empieza a consecutivas. ser más, más real y más plausible la constante inflación baja. O sea, con el tiempo como que dejó de ser un termómetro social y empieza a ser verdaderamente generar una previsibilidad un poco más real, un poco más ficticia para algunos, que pueda proyectarse en el mercado. Sí, 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 yo creo que sí. A ver, tenemos muy cerca todavía el acuerdo del 2023 con una inflación anualizada del 211%. Digo, Claro. pasó hace 20 minutos. sí, 20 meses. No fue hace tanto. Entonces, todavía está el miedo de una disparada de la inflación, pero bueno, ya llevamos, digamos, varios meses consecutivos de una inflación que no supera el 3% y quizás cerremos el año en una inflación del 34%. Entonces, si en 2023 te decían, che, en 2 años vamos a terminarle con una inflación del 30%, Nadie te creía. era difícil Impensado. de creer. Claro, nadie te creía. Ahora, nada, yo creo, y ahí viene un poco mi pensamiento, yo creo que estos 2 años fueron de estabilización. Yo creo que el gobierno en ese sentido tuvo éxitos en materia de estabilización. Ahora, si vos querés apuntar a un crecimiento económico, yo creo que debería haber alguna especie de cambio de rumbo, cambio de sí, Digamos, sí, cambio de estrategia Claro, para ver cómo se genera, para ¿no? no enamorarnos de la estabilización, ¿no? Como que Sí, ya porque pasó en su ahora momento. falta generar el crecimiento económico, el claro. movimiento económico, falta toda esa parte también, ¿no? Muchos la asociaban con una congelación de la inflación más Claro. que digamos, una Eso de real enfriar la baja. economía, ¿no? Ahora hay que calentar la economía. Exacto, claro, sí, vos tenías, como decíamos antes, la suba, por ejemplo, la suba de tasas tiene que ver con que no hay liquidez en el mercado, no Hay hay guita ahora, pesos. y ahora hay guita, va Ahora a hay haber guita en la liquidez. calle. Claro, bueno, hoy por ejemplo se inyectan 5 billones de pesos en la economía. Vamos a ver cómo impacta eso en la economía real. Ok. Eh, entonces, sí, para adelante deberíamos ver quizás más incentivos a la economía real, como pueden ser, por ejemplo, la baja de encajes de los bancos, que se subió en julio para un poco contener y llegar a las elecciones con este equilibrio. Ahora deberíamos quizás empezar a ver que eso se baje, se flexibilice un poco y que empiece de vuelta quizás Mm, a traccionarse los créditos hipotecarios, los créditos para las pymes. Que bueno, por ejemplo, ayer el Banco Francés ya anunció que baja las tasas para los créditos hipotecarios. Estaría bueno que los bancos ya empiecen de vuelta a seguir por esa senda, que nada, es algo que por lo menos yo en mi corta experiencia laboral no vi créditos hipotecarios banca. que, Yo que conozco vuelvan, gente que sería algo recientemente eh,
muy bueno, pero Sí. no solo para las personas, sino también para las pymes, que son las que realmente traccionan. Claro, ahí es donde se genera laburo, tracciona todo. la economía, claro. Perdón, Seba, ahora sí. Recientemente he conocido dos locos que se han metido en créditos hipotecarios Créditos hipotecarios. a largo plazo. Ok, sí, es medio. Pero a ver, en los países normales, entrar en un crédito hipotecario, en un crédito prendario, son las únicas maneras Es la única de manera, claro. poder generar producción, riqueza, etcétera, etcétera. En este contexto, si yo llego a Bursátil MDP, digo, si quiero hablar con Brian Sosa, primero me atiende, ¿no? Si llego ahí, digo, sí, me atiende. Y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Brian Sosa? Escúcheme, yo hasta la semana pasada, con todo el quilombo de las elecciones, habías comprado dólares, por ejemplo, porque creí que se iba todo al carajo. Bueno, finalmente no ocurrió. Tengo los mismos dólares. ¿Qué hago? ¿Dónde se invierte? Porque cambió el escenario ahora. Cambia el escenario, sí, bueno, ahí lo primero a considerar es, che, bueno, vos compraste dólares, pero ese era tu escenario, digamos, con el que estabas cómodo, que es lo más importante. Entonces, si compraste dólares, hoy tenés la misma cantidad de dólares y eso está perfecto. Ahora, ¿qué te diría? Bueno, che, si vas a comprar acciones argentinas, tené cuidado, subió 40% en 3 días. No es el momento para comprar. O sí, tiene recorrido para subir, sí, todavía estamos a 30% abajo del máximo de enero. Hay recorrido para subir. Ok. Pero bueno, venimos de 3 días de un rally alcista muy intenso. Puede ser que estos días haya también una toma de ganancias. Así que quizás me iría más a bonos de empresas privadas, porque los bonos soberanos también subieron muchísimo. Me iría así, a bonos de empresas privadas, como puede ser las energéticas, petroleras. Vi que Ahí las hay una buena energéticas. oportunidad. Sí, vi que las energéticas han ganado mucha guita también, ¿no? Ayer hubo un informe de Infobae, creo que hacía el cuadrito comparativo de último día, último mes, último año, con los movimientos, y también las energéticas han ganado mucha guita. Entonces, hoy las opciones son ya más clásicas en la Argentina para invertir. Digo, si se comunican con vos, si te contactan con vos, aquellos que dicen, bueno, tengo una guita, yo creo que muchos habían comprado dólares creyendo que por ahí se iba a la mierda el lunes y no pasó, entonces los tienen ahí. Hoy no tiene mucho sentido, ¿no? Tener dólares guardados, ¿o sí? Sí, a ver, siempre se puede tanto invertir como en pesos o en dólares, así que, digamos, no es que le hace falta vender los dólares y para invertir se puede invertir con pesos o dólares, eso está bueno. Y lo que empezamos a hacer ahora es empezar a planificar un poco más de largo plazo. Claro. Empezar a decir, che, bueno, ¿por qué compramos tal empresa ahí? No sé, ¿por qué compramos, por ejemplo, Vista, que es una empresa petrolera? Y porque este año tuvo récord de producción de petróleo y la expectativa para el año que viene es que Venda un montón, supere su claro. propio récord. Y si preguntabas hace 15 días, de, che, bueno, ¿qué va a pasar con las elecciones? ¿Viste? Entonces empezás a sacar las elecciones del medio y empezás a analizar las empresas por lo que valen y por el valor intrínseco que tienen. Va a ser muy interesante lo que ocurra en los próximos días. Gracias, primero. Perdón por ayer que no pudimos salir al aire, pero teníamos un día complicadísimo. Gracias por estar hoy con nosotros. Te vamos a volver a convocar el miércoles que viene, y yo quiero cerrar como siempre, porque tenemos algunos mensajes acá. Vamos a saludar a Gloria, también que estaba con nosotros, a Claudio, Maximiliano, que dice, por favor, díganme el número de teléfono de Brian, a ver cómo hago para invertir. Bueno, vamos a cerrar la info contando dónde te contactan, por favor. Sí, obvio, pueden encontrarnos en mardelplatabursátil.com.ar o me escriben a mí directamente al 223-622-7213. Y yo les quiero decir que si lo contactan a Brian, primero, hay una herramienta que está buenísima, que es la lista de difusión, yo la sigo, ahí sale toda la info, tenés mucho más. Eso es lo primero que te voy a decir. Y segundo, que también en estos días es, por lo que hablábamos, ¿no? Claramente uno de los lugares para empezar a preguntar, y si no tenés la aplicación, que la puedes bajar en tu celular, ¿no? Directamente, sí, la pueden bajar de cualquier sistema operativo y ahí hay mucha info. crearse una cuenta. Hay mucha info. Hay un poco de bronca, te voy a decir, porque te vieron en otro canal de streaming hace poquito hablando suelto, así como, viste, muy de, mira qué clara que la tengo, mira cómo... Hay mucha bronca, te digo, ¿no, Sebastián? ¿Cómo? Yo no voto ni nada. Bueno, ¿fuiste vos el que trajo el chisme? No. Bueno, dicen que hay bronca. Como siempre es un gusto tenerte, Brian, muchísimas gracias, Gracias, chicos. Les mando un abrazo. Un abrazo grande. Brian Sosa, nuestro especialista en economía, claro, ingeniero industrial, especialista en finanzas desde bursátilmdp.com.ar.